Hola amigos, hoy vamos a hablar de una de las trampas más amplias que tiene el sistema moderno y es aquello del placer. Esto se puede manifestar en muchas categorías, hay todo un espectro de qué puede ser eso y hoy quiero conversar acerca de cómo identificar si estamos metidos en una trampa. ¿Por qué le llamo una trampa? Porque cuando caemos en eso estamos perdiendo una parte de nuestra visión clara con respecto a nuestra vida y hacia dónde vamos. Hoy quiero contarles cuáles son esas cosas que tienen que tener en cuenta y que observar con respecto a la búsqueda del placer, y también les quiero dar algunas sugerencias de cómo salir de ahí si es que se ven identificados en una de estas. Bienvenidos a Libre Natural. Como saben, yo siempre les hablo sobre sostenibilidad y conciencia en la vida diaria. El tema del placer es un tema biológico y es un tema que es parte de la vida de cualquier animal. El placer es una forma en que podemos saber si algo es bueno para nosotros o no, y así digamos que conservar nuestra supervivencia a lo largo de la existencia de la especie, y así ha funcionado durante siempre y ha funcionado muy bien. El problema es que los humanos se dieron cuenta de esta condición que tenemos y se aprovecharon de ella para ganar dinero, para ganar poder, para ganar apoyo, bueno, un montón de cosas, porque si una persona tiene una parte de ella, digamos que vendida o comprada, pues es más difícil, ¿no?, que esa persona vaya a estar centrada, y pues es más fácil para las personas interesadas en adquirir esas cosas, pues tener esa energía extra que no necesariamente no estaría ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo discernir cuál es el real placer biológico y cuál es el placer infundido que nos lleva, digamos, a un lugar de desconexión? Un ejemplo puede ser a las personas que les gusta tomar gaseosa, pues tienen programado en su cerebro desde los comerciales y desde otras personas y de la misma sensación que es bastante placentera de tomarse una gaseosa con hielo, y pues no tienen una gran experiencia cuando hacen eso, pero pues ese placer está modificado, ese es un placer que ha sido fabricado, ¿sí? Y por otro lado, hay otras personas, que podríamos ser todas, que encuentran mucho placer en beber el agua de un coco joven. Y ese placer es el real, porque si ustedes imaginan estar en una playa y digamos que pues los recursos no son tantos, ¿verdad? Y de pronto tienen sed y de repente pueden abrir uno de estos cocos y empiezan a probar el agua. Solo a probarla, porque ustedes digamos que no saben si es buena o no para ustedes. Entonces la prueban, pero ese sabor dulcecito y también medio neutro y también como que pasa muy bien, ¿no? Como que cuando uno tiene sed y se toma agua de coco, eso va derecho, ¿no? Esa sensación es la verdadera. Entonces lo que podemos hacer ahí es observar pues de dónde salen los elementos. Esa es una gran pista para ver si el placer es modificado y fabricado o si es un placer biológico de supervivencia que es real y que podemos tomar y que podemos, digamos que, darnos placer con eso, ¿sí? Porque acá toda la idea no es deshacernos del placer, o sea, claramente, ¿qué estamos intentando nosotros acá con la conciencia? Queremos tener una vida que sea más, ¿qué?, tranquila, alineada, próspera, y todas esas cosas solo se van a dar cuando realmente estamos saludables, cuando nuestra mente está clara, cuando tenemos lo que necesitamos. Y para buscar todas estas cosas, pues tenemos que estar en salud, ¿no? Ese es un buen ejemplo, pero hoy en día hay muchísimas cosas, no solo la gaseosa, sino también mucha de la comida que se vende hoy en día en las calles o en los restaurantes, es comida que ha sido fabricada de una forma para que nos sobreestimule. Tiene exceso de calorías, exceso de azúcares, exceso de sal y todo esto impacta a nuestro cerebro de una forma en que él piensa
que eso es lo mejor que nos vamos a poder encontrar, porque acuérdense que el cerebro está buscando esa sobrevivencia siempre, y ese placer que está ligado a la sobrevivencia es el que nos dice esto es increíble, tenemos que tenerlo porque esto nos va a ayudar a tener más fuerza y todo esto. En una condición, digamos, de hábitat natural, pues encontrarse semillas, por ejemplo, o dátiles o este tipo de cosas, o un aguacate, ¿no? Es muy satisfactorio porque tiene pues más cantidad de calorías, ¿verdad? Y eso es bueno en ese contexto. Pero en el contexto de la vida diaria, en el cual las personas comen exceso de calorías 3 veces al día por poquito, pues ya no es bueno realmente. Pero el cerebro no ve la diferencia, el cerebro simplemente absorbe ese placer, y ese placer que lo impacta es el que siempre nos lleva a buscarlo otra vez. Otro ejemplo de eso pues es la sexualidad. Claramente la sexualidad y el sexo es placentero en los seres humanos porque eso nos conlleva a reproducirnos, y reproducirnos es preservar la especie. Pero si nos autosatisfacemos con el sexo constantemente, pues eso también va a nublar nuestra capacidad de ver otras cosas. ¿Por qué? Porque otra vez, el placer es el que nos está todo el tiempo invadiendo la mente. Entonces, cuando es más de lo que debería, digamos, empieza a volverse también una especie de adicción o una especie de muleta. De, es que ya no puedo vivir si no tengo tal cosa. Así que, comparándolo con eso, cualquier tipo de droga entra dentro de este espectro. Cualquier tipo, el alcohol, el café, obviamente todas las drogas, incluso ciertas plantas sagradas como la marihuana, como el rapé. Y digamos que la hoja de coca no la meto ahí porque no genera ese impacto tan placentero y tan impactante. Otra cosa importante, no solo son cosas que podemos consumir, también son cosas que vemos, o sea, que consumimos con la mente, como los juegos, las series y todo este tipo de entretenimiento, digamos que no lleva realmente a ningún lado, sino por el simple hecho de entretener. Todas estas cosas van a ejercer un control sobre nuestra vida. Y al ejercer ese control sobre nuestra vida, están demandando energía de nosotros, están demandando atención de nosotros, tiempo de nuestra vida. Y nuestro cerebro va a gastar una gran cantidad de energía durante la vida, si no nos damos cuenta, en buscar esas cosas, en consumir esas cosas y sí, en general en tenerlas, ¿verdad? Porque el cerebro en esa parte ancestral cree que esas son las cosas que necesitamos para sobrevivir. El problema es que el cerebro, cuando está en modo de supervivencia, se limita a las cosas más básicas, y esa limitación no permite que la persona se desarrolle en otras áreas de su vida. Cuando una persona está, por ejemplo, en pobreza extrema, pues esa persona solamente puede pensar en cómo va a buscar la comida, cómo va a pagar donde vive y pues cómo va a cuidar de su familia o de sí mismo. Más allá de eso, pues esa persona no va a poder realmente a ser creativa, a imaginarse proyectos ni nada, porque realmente no puede. Su cerebro está gastando toda la energía en sobrevivir. Ahora, ¿cómo se ve eso en una persona que no está en pobreza extrema, pero que tiene alguna de estas tendencias al placer y a la sobreestimulación? Pues esa persona, claro, está haciendo su vida, tiene sus cosas, pero esa cosa que le gusta o lo que sea, que no está alineada, va a estarle robando energía, demandando su atención todo el tiempo. Las personas que se dan cuenta, digamos que pueden ponerle ciertos límites, pero lastimosamente hay personas que no logran darse cuenta y que se abandonan ante ese placer, ante ese entretenimiento. Les puedo poner un ejemplo, como las personas que juegan juegos de azar o incluso juegos en general. Esas personas han encontrado tanto placer en vivir en ese mundo virtual y han excedido esos niveles de placer en su cerebro, lo cual hace que la vida cotidiana no les interesa para nada, que no quieren cocinar, que no quieren salir a caminar. O sea, ¿por qué? Porque nada es tan interesante como eso, y se abandonan, pueden pasar años de su vida
en los cuales su mayor actividad y en lo que más gastan su tiempo es en jugar. Esas personas creen pues que se están haciendo un bien. ¿Por qué? Porque se están entreteniendo y se están divirtiendo, y cuando no lo tienen pues la pasan mal, ¿sí? Es tal cual como una adicción. Lo mismo pasa con la comida, lo mismo pasa con las drogas. O sea, cuando una persona encuentra cierta comida que no es la mejor, pero la necesita tener, ¿sí? Lo grave de todo esto es cuando no se dan cuenta, porque se les pasa la vida y no logran autorrealizarse, no logran evolucionar, no logran hacer proyectos, no logran ahondar en relaciones, no logran ir a explorar cosas nuevas. Esta cosa es como una cadena, ¿sí? Y cuando no se dan cuenta, pues lastimosamente muchas vidas pues se pasan así. Todo esto además es muy rentable para el sistema, ¿sí? Cualquiera de estas cosas requieren dinero o requieren tiempo, o incluso digamos que al sistema capitalista específicamente, el cual no le interesa el bienestar de la persona, sino simplemente poderle sacar dinero a la persona, pues prefieren que esa persona tenga algún tipo de adicción. ¿Por qué? Porque esa persona no va a pensar bien, ¿sí? Esa persona no va a estar saludable, esa persona no va a estar bien. Entonces es más fácil ofrecerle más placeres y decirle, tu vida es muy miserable sin esta cosa que estás tratando de dejar, pues mira, te tengo esta otra. Y así, ¿sí están viendo la trama de desgracia que genera eso? Ahora, la conciencia que tenemos que tener para observar eso tiene que empezar de alguna forma, no importa si son con cosas pequeñas ahorita. Porque si tienen una adicción grande, lo más seguro es que se va a tomar un tiempo. Pero tienen que empezar a reemplazar, tienen que empezar a observar. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer al respecto si tenemos alguna de estas cosas? Tenemos que observar primero cuál sería la forma ideal de llevar eso. Y pongo el ejemplo de la comida porque es el más fácil y es el que está más socialmente aceptado. Entonces, si sabemos que estamos constantemente deseando cosas apanadas y pastas y salsas y cuando nos traen algo muy sencillo no nos gusta y las ensaladas nos parecen aburridas y todo este tipo de cosas, pues es tan simple como pensar, bueno, ¿cuál es una dieta realmente saludable? La dieta más saludable y desintoxicante de todas es una dieta cruda y de verduras y de frutas y de nueces, ¿sí? De cosas que no se han transformado en nada por el humano. Claro, hay algunas otras adiciones que se podrían hacer. Eso es lo ideal ahora, pero si lo ideal está acá y nosotros estamos por acá, pues tenemos que ir paso a paso, ¿verdad? Tener la visión es muy importante. Lo mismo, por ejemplo, con el juego. Decir, bueno, me gusta jugar, pero no es realista que yo me la pase 4 horas al día jugando, porque se está robando realmente la vida y es evidente que eso no nos está trayendo pues nada bueno, o por lo menos no a largo plazo. Luego de aceptar y de observar, ¿verdad? ¿Cuál sería el ideal y dónde estamos? Y aceptar pues lo que tenemos con estas cosas, es muy bueno ponerse límites y reglas y jugar con uno mismo, ver hasta dónde se puede, porque si uno es muy estricto es muy posible que la cosa explote después. Cuando se contiene demasiado algo que tiene demasiada fuerza, esto explota, ¿sí? Entonces no podemos hacer eso completamente así, hay que ir paso a paso. Entonces esas reglas pueden ser algo como horarios, ¿sí? Como decir, listo, me encanta, por poner un ejemplo, fumar cigarrillo y yo sé que no es bueno y todo eso. Entonces lo que voy a hacer es que solo voy a fumar desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche y nada más. El resto del tiempo no se puede, y esa es una regla. Entonces ahí es un ejemplo de cómo empezar a cambiar la situación de una forma gradual. En este tipo de escenarios, cuando ponemos reglas o límites, vamos a observar cuánto nuestro cerebro necesita esta cosa en los momentos en que no nos vamos a dar el placer de tenerlas, como en estos periodos de abstinencia o incluso en la comida comiendo cosas que sean más saludables o aburridas. Vamos a darnos cuenta qué tan
insensibilizados estamos, qué tan ansiosos nos pone no tener esta cosa. Y eso va a ser incómodo y va a ser una pelea, ¿sí?, con nuestro cerebro, pero tenemos que simplemente continuar y observar y no sucumbir ante el desespero ni nada por el estilo. Luego, cuando estamos observando estas cosas, es muy bueno empezar a ver cómo reemplazar mi vida con cosas que sean más saludables. Como les dije al principio, hay cosas con las cuales sí nos podemos obsesionar y sí podemos desear, que son buenas. Cualquier cosa artística, por ejemplo, es muy saludable para la mente, para el cuerpo, porque nos toma mucho tiempo, porque nos requiere nuestra atención y nuestras manos, porque nos pone a imaginar cosas. A las personas que les gusta el deporte, entonces el deporte también, otro tipo de cosas que nos generen presencia, que pasen mucho tiempo haciéndolas, porque aquí nuestro enemigo realmente es el tiempo. ¿Cómo llenar el tiempo? Porque las adicciones, y bueno, si no les gusta que las llame así, todas estas cosas que nos causan placer, están peleando porque nosotros pasemos tiempo haciendo eso. Nos están tratando de jalar todo el tiempo. Y si los dejamos, pues estamos haciendo eso todo el día. Y en casos extremos es cierto, se ha visto, ¿no? Se han visto casos. Hoy se me ocurrió una frase que es así: la sobreestimulación nos quita los tiempos del hacer y del crear y nos incrementa los tiempos de buscar y de consumir. Entonces, si por ejemplo la comida es muy evidente, queremos que sea rápido. Cuando estamos sobreestimulados, queremos una pizza, si queremos una hamburguesa rápido, y nos comemos una gran cantidad y todo esto. Lo mismo con por ejemplo, los juegos o las series. ¿Sí? Están a un clic, muy fácil de conseguir, pero se nos quitan horas y horas y horas de nuestra vida. Entonces el tiempo es un factor muy importante en este tema. Y cómo llenar el tiempo nos va realmente a sanar. Entonces hay que escoger qué cosas nos gustan. Puede que nos toque probar cosas nuevas, ¿sí? Ese tipo de cosas nos van a alejar y nos van a abrir otro contexto. Y esto nos puede pasar en cualquier momento de la vida con cualquier tipo de cosas. ¿Qué es lo que queremos al final? Pues realmente que nuestra vida sea placentera, pero buscar el extremo placer no es la respuesta. La verdad es que la vida placentera es tranquila, no es tan dramática y emocionada y no es, ¿sí? Y tenemos que bajarle el nivel a eso para poder encontrar ese placer en la tranquilidad y en la quietud y en el ir despacio y en el no estar de afán y todo esto, porque eso también nos genera una búsqueda, ¿sí? Esta cuestión de la vida afanada hace que queramos como sobreestimularnos rápidamente con cosas porque no tenemos tiempo. Y bueno, es todo un rollo que podemos seguir hablando. Pónganme en los comentarios qué se les ocurrió, qué pensaron sobre todo este tema, porque me parece súper importante y me parece que hay mucho más de qué hablar. Gracias por estar aquí y por intentar cambiar y tener una vida más consciente y sostenible. No olviden suscribirse y compartir con amigos que de pronto les pueda interesar. Y nos vemos en la próxima. Gracias.